Colombianos muy atentos porque se cae la mentira del tigrillo de papel Abelardo del Espiella, que quiere ganar protagonismo en nuestro país, y en las últimas horas salió a decir este señor que su vida corría grave peligro, y esto porque habían algunas personas, incluso miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia, que querían atentar contra su vida, pues la DNI se pronunció y le respondió que presentara las pruebas que tiene este señor para hacer semejante acusación. Pero primero que todo, escuchemos lo que dice Abelardo del Espiella, con el fin de ganar protagonismo y, como siempre, echarle las culpas al presidente Gustavo Petro, porque de eso sí saben estas personas. Compatriotas, defensores de la patria, hermanos colombianos, tigres de esta nación. Hoy, como siempre, poniendo el pecho a la brisa, con la frente en alto y sin rehuir la batalla, denuncio ante Colombia y el mundo entero un hecho gravísimo. Anoche recibí de una fuente de inteligencia de alto nivel, de toda la confianza, una información según la cual se está planeando un atentado en mi contra bajo la modalidad de francotirador. Y la información apunta a que estaría involucrado personal oficial y de la DNI en la preparación de ese atentado. Esto no es un rumor, es una amenaza real que no solo va contra mí, sino contra la democracia, contra la libertad y contra todos los colombianos que nos atrevemos a defender a esta patria que tanto y tanto queremos. Y no es casualidad, esto es la consecuencia directa del narcoterrorismo que el gobierno de Petro ha alimentado al liberar a 30 criminales y nombrarlos gestores de paz. Obedece también al perfilamiento y a esa campaña de desprestigio que están pagando contra mí los de siempre. Es increíble que siempre que les pasa algo a estas personas, o que según van a atentar contra sus vidas, salgan a echarle la culpa al presidente Gustavo Petro de todo. Es ver cómo se aprovechan estas personas de esos supuestos ataques en contra de ellos para atacar al gobierno actual del presidente Petro, alimentando el odio y el temor de la gente. El régimen y los de siempre amangualados para tratar de atajar el sueño de un pueblo que está liberándose y rompiendo las cadenas del populismo y del atraso. Y es que más que todo denuncia no parece. Parece es que este señor está buscando la forma de llamar la atención porque su campaña está acabada. La de la palomita de Álvaro Uribe Vélez también se encuentra totalmente fracasada. Estas dos personas no encuentran qué más hacer y ahora salen a inventarse puros cuentos, porque la DNI le respondió a Abelardo del Espiella y le dijo que presentara las pruebas que dice tener este señor, donde algunos miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia, según Abelardo del Espiella, quieren atentar contra su vida y que están haciendo lo posible por atentar contra él. Pues escuchemos lo siguiente. Dirección Nacional de Inteligencia responde a Abelardo del Espiella tras denuncias de supuestos atentados y pide prueba. La entidad rechazó cualquier vínculo con actividades delictivas, aseguró que no tiene capacidad operativa militar y afirmó que sus protocolos de inteligencia y contrainteligencia garantizan la legalidad y transparencia en el actuar de sus funcionarios. La Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, rechazó las acusaciones del candidato presidencial Abelardo del Espiella, quien denunció un supuesto atentado en su contra e involucró a funcionarios de la entidad en el presunto plan. De acuerdo con Semana, el organismo respondió con un comunicado y exige la presentación inmediata de pruebas que respalden la afirmación del líder del movimiento defensor de la patria. Y eso para que el señor Abelardo del Espiella presente las pruebas con las que él se ha encargado de acusar a los funcionarios de la DNI. Dice lo siguiente: las respuestas de la Dirección Nacional de Inteligencia. Ante la gravedad de la denuncia, el medio ya mencionado aseguró que la Dirección Nacional de Inteligencia DNI publicó un comunicado en el que rechazó cualquier intento de vincular a la entidad con actividades delictivas. El organismo subrayó que, abro comillas, esta entidad no desarrolla actividades de inteligencia operativa.
Es un organismo no armado y por lo tanto no posee capacidad militar ni táctica. Cierro comillas. En la comunicación dirigida a la opinión pública, la DNI sostuvo que la entidad mantiene una política de cero tolerancia frente a conductas irregulares y que dispone de rigurosos protocolos de inteligencia y contrainteligencia. Estos procedimientos están diseñados para asegurar que el actuar de sus servidores permanezcan aliados con los fines constitucionales y respeto a los derechos humanos. Abro comillas. La gravedad de lo expuesto exige un trámite judicial y de investigación, cierro comillas, indicó la dirección al tiempo que solicitó a Abelardo de la Espriella que presente de manera inmediata la evidencia que fundamenta sus afirmaciones sobre el supuesto atentado y la presunta participación de funcionarios públicos. Porque según dice ese señor, que le quieren quitar la vida, que quieren atentar contra su vida, pero eso suena más a llamar la atención en nuestro país, y eso porque sus campañas están acabadas. Luego salen a echarle las culpas al presidente Gustavo Petro de todo lo que pasa, como ha sucedido pues anteriormente y como sucedió con el atentado del hijo de Miguel Uribe Londoño. Que mucho tiempo estas personas como Abelardo, Paloma Valencia, la señora María Fernanda Cabal y todos esos políticos de oposición se encargaron de culpar al presidente Gustavo Petro del atentado que le sucedió a Miguel Uribe. Pero su padre ha dicho muy claro sobre los ataques que se presentaron por parte de la Paloma Valencia y por parte de la señora María Fernanda Cabal en contra de su hijo. Y también ha dicho que su hijo salió a cierta plaza fue por orden de Álvaro Uribe Vélez, y escuchen muy bien ustedes, porque luego salen estas personas a echarle la culpa al gobierno de todo lo que sucede en nuestro país, pero los culpables son ellos por atacarse unos con otros. Así son estas personas, entre ellos mismos se atacan. Si él hubiera sido el candidato, aquel 7 de junio Miguel no lo hubieran asesinado, porque Miguel no tenía por qué estar en ese parque. Miguel no tenía por qué estar en el Parque del Golfito ese día haciendo una campaña política delante de 100 personas, montando una caja de cerveza, que lo estaba haciendo única y exclusivamente porque sus eventos en recinto cerrado, como el que había hecho en abril en Medellín y el que hizo en mayo en Ibagué, habían sido tan exitosos que recibió el rechazo y el repudio y el ataque de María Fernanda y Paloma, que lo llamaron mafioso, que dijeron que dónde sacaba la plata, bueno, que lo atacaron de todas las maneras. Esos fueron los ataques que presentaron estas señoras, y luego del atentado en contra de Miguel Uribe Turbay salieron a decir que pobrecito, que les daba pesar con él, que eso no debería estar pasando, y politizar la muerte de este señor, después de que ella lo atacaron tanto y de que el señor Álvaro Uribe Vélez hubiera tomado la decisión de decirle váyase para las plazas a hacer campaña política, en pocas palabras. Y Uribe resolvió en su inteligencia llamar a Miguel a decirle que saliera a hacer política en la calle en Bogotá. Entonces, Miguel no debía estar ahí. Entonces, yo en mi... Entonces, ¿cuál es el cuento de estas personas de echarle la culpa al presidente Gustavo Petro de todo lo que pasa, o de inventarse ciertas cosas con el fin de llamar la atención y luego inculpar al presidente, que siempre lo han hecho? Y hablando de rechazos, el señor Iván Cepeda rechazó el atentado en contra de Mateo Pérez Rueda, a quien hace poco le quitaron la vida. El señor Iván Cepeda condenó con firmeza el asesinato de este joven y le mandó un mensaje muy claro a esos grupos armados que se han encargado de hacer todo esto en los últimos días. Estas fueron las palabras fuertes que les envió el señor Iván Cepeda a esos grupos que se han encargado de estar atentando en contra del pueblo colombiano y de quitarle la vida a ciertas personas. Y escuchen lo siguiente: desde la multitudinaria manifestación hoy en Valledupar, mi condena por el asesinato de Mateo Pérez Rueda. Y escuchen ustedes al señor Iván Cepeda. Quiero decirlo con toda claridad. Condeno el asesinato de Mateo Pérez Rueda, joven de 25 años, estudiante de ciencia política y director del medio digital El Confidente. Este joven periodista fue asesinado y desaparecido, y quiero decir lo siguiente: no más asesinatos de periodistas en los territorios, no más asesinatos de lideresas
y líderes sociales. Y a los grupos armados lo digo con claridad: no habrá diálogo si hay asesinato de lideresas y líderes sociales. Esas fueron las fuertes palabras que les envió el señor Iván Cepeda a esos grupos criminales que se han encargado últimamente de callar a algunas personas como lo hacían en otros gobiernos, y eso porque hablan la verdad y le cantan la tabla a algunas personas. Pero como siempre salen los políticos tradicionales y esos medios de comunicación a culpar al presidente Gustavo Petro, luego a meter al señor Iván Cepeda como si tuviera velas en ese entierro, cuando los culpables han sido ciertas personas que se han encargado de atacar dentro de su mismo círculo político a esos amigos que según decían tener, cuando ellos mismos se encargan de mandarlos a la calle a hacer política, dejarlos desprotegidos, y luego le echan la culpa al presidente Gustavo Petro y al señor Iván Cepeda, o como cierto tigrillo de papel que ahora sale a decir falsas noticias, y eso porque sabe que así llama la atención, porque ya nadie lo escucha. Esas son las formas de actuar de estos políticos tradicionales en nuestro país. Colombianos, este video ha llegado a su fin. Nos vemos en la próxima.